Cuando Frank Fritz, el querido corazón de American Pickers, falleció, los fans lloraron el final de una era. Pero lo que vino después sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Detrás de las puertas oxidadas del garaje privado de Frank, no solo había un tesoro de época, era algo que nadie esperaba, algo que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la historia del automóvil. Un coche tan raro, tan extraño, que no debería existir. Sin número de bastidor, sin matrícula, solo una etiqueta de latón y una escalofriante nota manuscrita. Lo dejé todo aquí, Pom. ¿Fue un prototipo perdido? ¿Una reliquia de un proyecto gubernamental de alto secreto? ¿O algo más oscuro? ¿Algo borrado deliberadamente de los registros? Lo que Frank Fritz mantuvo oculto durante años es ahora el centro de un misterio que tiene a coleccionistas, fuerzas del orden e historiadores buscando respuestas. No te vas a creer lo que encontraron cuando por fin abrieron el garaje. Frank no buscaba fama ni fortuna. No perseguía los focos ni la gloria online. Lo que realmente amaba eran las historias, máquinas olvidadas, leyendas perdidas, piezas de la América que se oxidan en silencio. Su pasión no eran solo los objetos, sino el pasado que llevaban consigo. Ahora, muerto, puede haber descubierto la mayor historia de todas, pero ni siquiera eso revelaba todo el alcance de su pasión. Para Frank, no se trataba solo del hallazgo, se trataba del rescate, de insuflar nueva vida a lo que otros habían dado por muerto. Entre bastidores, el garaje privado de Frank en Iowa se convirtió en un santuario, no una sala de exposiciones con alfombras rojas y cuerdas de terciopelo, sino una cápsula del tiempo de vehículos, cada uno con su propia historia. Un Chevrolet Bear de 1956, conocido por sus líneas limpias y sus distintivas aletas traseras. Un Ford Fairlane GT 390 de 1967, que compró por $7,000 y restauró él mismo, invirtiendo otros $4,000 en su renacimiento. Junto a su veterano copresentador Mike Wolf, Frank adquirió un Cadillac Fleetwood 1960, símbolo del lujo americano. No le asustaba gastar a lo grande cuando encontraba algo especial. 2 deportivos. Nash Healey, de 1954, comprados juntos por $46,000. Un ciclomotor Mertz de 1914. Un raro vehículo de 3 ruedas valorado en unos $35,000, quizá la joya de la corona. Un Cisitalia Nuvolari Spider de 1947. Una ligera maravilla italiana valorada en más de $500,000. Lo que hacía única a la colección de Frank Fritz no eran los precios de sus coches, era el alma detrás de cada uno. Para él no eran solo máquinas, eran recuerdos, historias congeladas en acero y cromo. Cada vehículo de su garaje tenía una historia, y Frank se las sabía todas de memoria. Ya se tratara de una joya cubierta de óxido sacada de un granero olvidado, de una emocionante victoria en el último segundo en una subasta en línea o de un coche que había enviado a través de los estados después de escuchar su historia. Frank podía contar cada detalle. No coleccionaba por su estatus, sino para preservar la historia, para devolver la vida a cosas que otros habían abandonado. Coleccionaba para preservar la historia, para devolver la vida a cosas que otros habían abandonado. A diferencia de muchos coleccionistas modernos, Frank nunca convirtió su pasión en una marca. Nunca exhibió sus hallazgos en llamativos carretes de Instagram, ni convirtió su garaje en un destino turístico. En lugar de eso, mantuvo su santuario en privado, escondido en Iowa. Era un espacio tranquilo, lleno de herramientas manchadas de grasa, estanterías cubiertas de polvo y paredes que resonaban con reverencia. Sus amigos dicen que Frank podía desaparecer en aquel garaje durante horas, retocando piezas viejas, organizando su creciente inventario o simplemente sentándose en silencio con los coches que más le gustaban. En un mundo obsesionado por compartir cada momento, Frank eligió la privacidad. En ese silencio deliberado, protegía algo que no tiene precio, la dignidad de las cosas olvidadas. Con el paso de los años, Frank se volvió más solitario. En 2020, había abandonado discretamente American Pickers, alegando una operación de espalda y problemas de salud. Muchos asumieron que volvería, pero nunca lo hizo. Entre bastidores, su salud iba en declive, y dejó de atender llamadas, dejó de publicar actualizaciones y rara vez salía de casa. Sin embargo, aunque su estado empeoraba,
su pasión se mantenía. Siguió adquiriendo vehículos, algunos a través de intermediarios de confianza, otros a la vista de todos. No era descuido, era instinto. Décadas de experiencia le decían lo que valía la pena salvar. Una de las últimas y más enigmáticas adquisiciones de Frank Fritz fue un vehículo que desconcertó incluso a los más avesados entusiastas del automóvil. No era llamativo, no brillaba bajo el sol, no tenía cromo pulido, ni un motor rugiente que hiciera girar cabezas, ni una elegante silueta de muscle car. En su lugar se sentó en silencio, desgastado y polvoriento, una reliquia de origen incierto. Para el transeúnte medio, parecía poco más que un viejo armazón de forma extraña, poco llamativo en el mejor de los casos, confuso en el peor. Su carrocería estaba cubierta de pintura descolorida, opaca y parcheada en algunas partes, como si el propio tiempo hubiera intentado borrarla. No había marcas claras del fabricante, ni distintivos, ni número de modelo. No encajaba en ningún perfil reconocible de los coches clásicos americanos, sin aletas, sin parrillas audaces, sin señales de estilo reveladoras de ninguna década en particular. Simplemente, era diferente. Un día, un vecino vio a Frank entrando en su garaje con un vehículo poco corriente. Curiosos, le preguntaron por el coche, esperando una respuesta sencilla. Frank, conocido por ser directo pero misteriosamente poético, solo dijo 5 palabras: es más viejo de lo que crees. Con eso, cerró la puerta del garaje y el coche desapareció de la vista, sin ser visto por nadie más a partir de ese momento. Ese enigmático comentario se le quedó grabado al vecino durante años. Un avance rápido hasta después de la muerte de Frank. Se iniciaron los trámites legales para catalogar su patrimonio, incluido su ahora tristemente famoso garaje de Iowa, un espacio sellado e intacto durante mucho tiempo, por orden judicial. Los abogados de la herencia y los investigadores finalmente tuvieron acceso. Esperaban una colección rara, ciertamente. Frank era conocido por su extraordinario gusto por las máquinas antiguas, pero lo que les esperaba iba más allá incluso de las especulaciones más ambiciosas. En el momento en que se abrieron las puertas del garaje, una nube de polvo se extendió hacia la luz, llevando consigo el peso de los años y algo más. Una presencia, un legado, del tipo que se siente más de lo que se ve. En el interior, 8 vehículos estaban perfectamente ordenados, no de forma desordenada ni desordenada, sino con precisión, como un museo congelado en el tiempo. Delante estaba el Chevrolet Bear, 1956, de color turquesa, con la carrocería intacta. A su lado estaba el elegante y potente Fairlane, GT 390 de 1967, un coche que Frank había restaurado con mimo. Escondido en una esquina estaba el lustroso Cadillac Fleetwood, todo elegancia y cromo. Estas eran entidades conocidas, clásicos documentados. Pero entonces, ahí estaba, la anomalía, colocado de lado, cerca de la parte trasera del garaje, cubierto por una lona gris, manchada con décadas de aceite y suciedad. Estaba el vehículo que lanzaría a toda la finca en una espiral de misterio y especulación. Cuando los investigadores retiraron la lona, lo que encontraron debajo fue impactante. Tenía la forma inconfundible de un Corvette, pero era diferente en casi todos los sentidos. Su postura era más baja, más amenazadora. El frontal se inclinaba bruscamente, casi como si estuviera diseñado para cortar el aire a velocidades de vértigo. La parte trasera se ensanchaba, mucho más allá de las proporciones de un modelo de producción típico. La carrocería era de fibra de vidrio, lo que sugería algo personalizado o experimental. La verdadera sorpresa llegó cuando comprobaron el número de bastidor. El número estándar de identificación del vehículo no estaba donde debería haber estado. En su lugar, remachada directamente sobre el cortafuegos, había una pequeña placa de latón. La inscripción, aunque descolorida, aún podía distinguirse. Una extraña secuencia de números, completamente desconectada de cualquier registro oficial de General Motors. Y debajo de esos números había 3 palabras escalofriantes. Solo uso experimental. Esto no era solo un coche raro. Esto era algo desconocido. Más tarde, se trajo a un mecánico local y experto en carreras de época para que evaluara el hallazgo. Después de una cuidadosa inspección, dio su veredicto. Esto parece un Corvette Grand Sport de 1963. Pero no pudo ser. GM solo fabricó oficialmente 5 Grand Sports, todos ellos con fines de competición. El programa se cerró antes de tiempo,
y los 5 coches han sido contabilizados, documentados, conservados y conocidos por la comunidad de coleccionistas. Entonces, ¿qué hacía esto en el garaje de Frank Fritz? ¿Había descubierto Frank un sexto Grand Sport? ¿Un prototipo nunca registrado? ¿Una construcción secreta escondida por ingenieros deshonestos? ¿O era una réplica brillante creada con moldes y piezas de fábrica, destinada a engañar incluso a los expertos? Nadie lo sabía. Pero una cosa estaba clara. Frank sabía exactamente lo que tenía. Y por razones que nunca reveló, lo mantuvo en secreto hasta el final, encima del banco de trabajo, apenas visible por la suciedad y el tiempo. Había una nota manuscrita amarillenta. Decía, lo dejé todo allí. Esa única nota lo cambió todo. Lo que al principio había parecido una simple despedida, quizás sentimental, poética, adquirió un significado totalmente nuevo una vez descubierto el misterioso vehículo parecido a un Corvette. Pegado sobre el viejo banco de trabajo de Frank, el papel amarillento solo contenía unas pocas palabras escritas a mano. Allí lo dejé todo. No fue solo un adiós, fue como un mensaje, un acertijo. Una miga de pan cuidadosamente colocada, dejada por un hombre que se había pasado la vida persiguiendo misterios, y tal vez creando uno propio. De repente, surgieron especulaciones en todas direcciones. Algunos susurraron que Frank Fritz había adquirido el misterioso coche a principios de la década de 2000 a través de un acuerdo con un ingeniero jubilado de General Motors. Se decía que el ingeniero tenía acceso a piezas, planos o incluso prototipos completos que nunca vieron la luz. Otros creían que Frank lo había comprado en una venta de bienes en Flint, Michigan, una ciudad impregnada del legado y los secretos de fabricación de GM. Ambas teorías tenían algo en común. Colocaron a Frank justo al borde del folclore automovilístico, a centímetros de las leyendas que la mayoría de los coleccionistas solo sueñan con tocar. Entre las teorías más populares estaba la idea de que el coche era uno de los largamente rumoreados coches mula. Se trataba de vehículos de prueba supuestamente construidos junto con los Corvettes Grand Sport originales de 1963, pero nunca lanzados al mercado, nunca documentado, creados en secreto, escondidos. Algunos creían que estos coches se diseñaban únicamente con fines experimentales, para probar formas de carrocería, sistemas de suspensión o motores de alto rendimiento para modelos de carreras que nunca entrarían oficialmente en producción. Luego estaba la historia más disparatada, que el coche de Frank era único en su especie, un fantasma construido por ingenieros deshonestos dentro de GM, utilizando los moldes originales, tal vez incluso en operaciones fuera de horario o por debajo de la mesa, un coche fabricado por gente de dentro, nunca registrado, y enterrado en lo más profundo de los silenciosos rincones de la América industrial, hasta que Frank lo encontró. Pero no importaba en qué teoría creyeras, una verdad era innegable. Frank Fritz lo sabía. Sabía exactamente lo que tenía escondido en la parte trasera de ese garaje. Y, sin embargo, no se lo dijo a nadie. Ni una mención en entrevistas, ni una fotografía en Facebook, ni siquiera un comentario de pasada a amigos íntimos o colegas coleccionistas. Para un hombre que había pasado años en televisión compartiendo hallazgos de carretera y joyas históricas, esto era diferente. Estaba protegido, oculto, tratado con una reverencia que sugería que no solo era raro, sino sagrado. Cuando se filtró la noticia del coche, causó una explosión inmediata en el mundo del automóvil. Los foros de Corvette se encendieron. Los historiadores examinaron documentos archivados, comparando ángulos, guardabarros y curvas del chasis con prototipos conocidos. Las comunidades de carreras de época publicaron imágenes ampliadas de la etiqueta del cortafuegos, intentando descifrar los borrosos números de serie. Las teorías saltaban como chispas. GM se negó a hacer comentarios públicamente, pero un informante anónimo fue citado diciendo: «Más grandes deportivos pueden haber sido construidos de lo que nunca admitiremos». Eso solo echó más leña al fuego. Pronto empezaron a llegar coleccionistas de alto nivel. Llegaron grandes ofertas. Los museos querían conservarlo. Los compradores privados querían poseerla. Un coleccionista internacional llegó a ofrecer lo que las fuentes denominaron un cheque en blanco. Cualquier precio, sin preguntas, pero el patrimonio no se vendió. El coche permanece donde Frank lo dejó, sin verificar, sin tocar, desconocido. Y Frank nunca dijo una palabra, ni un susurro, como si el mayor hallazgo de su vida no fuera para que el mundo lo viera.
Todavía no. No en entrevistas, no en American Pickers, no a los amigos. Ni siquiera una pista. Nunca hubo una mención, nunca un desliz casual. Ni siquiera una sonrisa cómplice que pudiera haber dado alguna pista. Para ser un hombre que se ganaba la vida descubriendo secretos, Frank Fritz se llevó a la tumba. Era como si entendiera algo que el resto de nosotros a menudo olvidamos. Que no todos los tesoros necesitan un público. Algunas cosas no necesitan estar en un museo ni colgarse en las redes sociales. Algunas cosas solo necesitan mantenerse a salvo. Eso es lo que hacía a Frank Fritz tan profundamente diferente de la mayoría de los coleccionistas. No perseguía el aplauso, no acaparaba atención, no acumulaba valor para inflar su ego. Recogía con cuidado, con intención y, sobre todo, con respeto. Su pasión no era el protagonismo, sino el olvido. No veía los coches viejos como máquinas obsoletas, los veía como artefactos, como pedazos de historia que contaban historias. Tranquilos, poderosas, merece la pena conservarlas. Y quizá por eso escondió ese misterioso prototipo parecido a un Corvette. No como un trofeo, no como ventaja, sino como algo sagrado, algo que hay que proteger. Porque a veces, las cosas más raras y valiosas no deben estar en vitrinas. Pertenecen a un garaje cerrado, cubiertos de polvo, a la espera de que la persona adecuada los entienda. Mucho después de que se liquidara la herencia y se inventariara y catalogara todo, aquel coche, la anomalía, permaneció donde Frank lo había dejado, inmovable, sin verificar, intacto, aparcado en silencio, tal y como él pretendía. Y quizás así es exactamente como debería ser. Tanto si se trata de un Corvette Grand Sport perdido, de un prototipo experimental o de la réplica más perfecta jamás construida. El misterio que lo rodea es parte de su poder. Su identidad es un signo de interrogación, y ese signo de interrogación se hace eco de todo en lo que Frank creía. La emoción de lo desconocido, la belleza de lo que otros pasan por alto, la reverencia por las cosas que no encajan en la historia oficial. Puede que nunca sepamos el verdadero origen del coche. Puede que nunca confirmemos los susurros, las teorías o los documentos que pueden o no existir en algún archivador olvidado de Game, pero sí sabemos lo que representa. El alma de un hombre que no necesitaba ser famoso para ser inolvidable. Un hombre que vivió para el descubrimiento, no para el reconocimiento. Un hombre que comprendió que el silencio también puede ser poderoso. Al final, Frank Fritz dejó tras de sí algo más que raros coches clásicos. Dejó tras de sí un legado de curiosidad, un legado de respeto por las cosas olvidadas, un legado de misterio. Y al hacerlo, nos recordó algo verdaderamente raro, que los grandes hallazgos no siempre son los que podemos explicar, a veces son los que no podemos. Ahora te toca a ti. ¿Qué crees que Frank quería decir realmente? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si este misterio te ha conmovido tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para conocer más historias desconocidas y tesoros olvidados. Porque a veces, los mayores misterios no están destinados a ser resueltos. Están destinados a ser recordados. Gracias por mirar.